Perfil Aduanero en la Radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior, conducido por Joana Frías y Pedro González. Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Aduanera, Naviera, Transportistas, Estibadores y Afines del Estado Anzoátegui, Seccional Guanta, la Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia, la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo. Síguenos por @Perfil Aduanero en Instagram y Twitter, @Perfil Aduanero BZLA en Facebook y Perfil Aduanero en YouTube. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo. Bienvenidos a Perfil Aduanero en la Radio. El día de hoy tenemos un programa muy especial con Pablo Canduri, quien es presidente de la Cámara de Cooperación Económica Venezolana RUSA. Y en la dirección general, Caroline Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistema, Antonio Calderón. Y nuestro operador técnico, Ángel Bravo. ¡Bravo! Pedro, bienvenido. Joana, aquí muy contento. Precisamente porque tenemos unos invitados especiales sobre unos temas que quizás no son muy comunes, pues por lo menos desde la perspectiva de lo que es nuestro país. Siempre hemos tenido un comercio, digamos, muy fijo, pues con lo que es el norte de América y los países suramericanos y algunos que otros países asiáticos, y de repente mirar hacia los lados de Rusia es algo un poco novedoso, lo cual no se habla mucho, ¿no? Bueno, el día de hoy estaremos conversando acerca de este intercambio comercial entre Venezuela y Rusia. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este espacio dedicado al comercio exterior, al tema de aduanas. Y bueno, comentar un poco, ¿no?, sobre la actividad de la Cámara, por qué fue formada, cuál es el objetivo. Pienso que, como ya lo comentabas, Pedro, tenemos unos ciertos paradigmas en Venezuela, lo que es el empresariado, porque han sido las relaciones naturales de nuestra economía, de nuestro comercio exterior, básicamente orientado hacia Estados Unidos, hacia Europa, quizás las islas del Caribe, América Latina, Suramérica, pero nunca se había visto hacia la parte asiática del globo terráqueo. Últimamente, por supuesto, China ha hecho que todo el mundo voltee, quieraslo o no, pero también hay otros actores fundamentales económicamente hablando, y en este momento, bueno, hablaremos de Rusia, ¿no?, que es un país, un mercado de alrededor de 150 millones de personas. Hay ciertos, miedos, dudas, siempre surgen comentarios sobre Rusia, pero mira, esto es un mercado que vive, que consume, que come, que compra, y así es que hay que verlo. O sea, la intención nuestra es desarrollar, potenciar ese comercio entre Venezuela y Rusia, y también, sobre todo, diversificando lo que es la economía de nuestro país, pues. Pablo, quisiéramos que nos hables un poquito de tu trayectoria y el por qué se forma la Cámara Venezolana RUSA. Sí, mi trayectoria, creo que estoy en este momento temporalmente en la Cámara como presidente, porque justamente me he desarrollado este perfil de trabajo con Rusia. Viví durante 8 o 9 años en la Federación de Rusia, y bueno, voy constantemente. Este año creo que he estado más allá que acá. Estudié ya en Rusia, hice pregrado, posgrado. Desde que me regreso a Venezuela me he perfilado, he trabajado con compañías rusas tanto en Venezuela como con compañías latinoamericanas en Rusia, y casi siempre llevando proyectos binacionales. Entonces, creo que es natural, ¿no?, este desarrollo que se ha dado y esta posición que estoy temporalmente ocupando. Okay. Vemos que la Cámara es reciente. Cuéntanos por qué surge la Cámara y cuáles son sus objetivos. Sí, la Cámara tiene trabajando alrededor de 4 años
conformada ya luego del trabajo promotor, ¿no?, de la primera etapa, alrededor de 3 años. Fue una cámara que surge, que obtiene sus registros en pandemia. Y bueno, va por la necesidad de hacer negocios, como ya lo comentaba, con actores que no son tradicionales para la economía venezolana. Hay muchas empresas, hay muchos grupos económicos que necesitan hacer comercio con Rusia, que necesitan o traer mercancías de allá o vender mercancías venezolanas hacia Rusia, o hacer intercambios que no siempre van de Venezuela a Rusia, de Rusia a Venezuela, pero que hay actores rusos involucrados, soluciones financieras, trading. Bueno, en la cámara entra un conjunto, es un conjunto muy grande de empresas y de actores que no podría en pocas palabras describirlos, ¿no? Pero básicamente es eso, es una guía, porque esas empresas, esos actores necesitan una orientación. No es fácil simplemente decidir hacer negocios con Rusia. Y bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Quién me orienta? ¿Quién me explica? ¿Cuáles son las posibilidades, las limitaciones, el marco jurídico, el idioma, traducciones? Bueno, es un cúmulo de situaciones y de factores que nosotros como cámara, como ente gremial, bueno, es nuestra manera de apoyar a que el empresariado venezolano y ruso pueda desarrollar negocios. Podemos decir, Pablo, de que además que no tenemos digamos, la práctica diaria de lo que es el comercio con Rusia, ¿no? Hay una brecha también idiomática, cultural. Nos llamó poderosamente la atención que esto no es una cámara de comercio en el concepto que estamos acostumbrados acá, que habla de una cámara de integración. Incluso estuvimos hablando con el señor Cristian, que trabaja ahí en la cámara, y nos dijo, no, mira, nosotros vamos más allá de lo meramente comercial. Esto es una cámara que tiene que rebasar ciertos desafíos, ¿no? Totalmente. ¿Me podrías ampliar un poquito sobre Sí, eso? usualmente está el concepto, digamos, tradicional de cámara de comercio. Sin embargo, pensamos que, de hecho, así surge la concepción de la cámara, que hace falta ir más allá de lo que es el comercio, ir más allá de lo que es el intercambio simple de bienes y de servicios, y es por eso que se denomina cámara de cooperación económica. La idea, somos venezolanos ante todo, y por eso es que la cámara es venezolano-rusa, es KB-Rus. Es que se inicia como toda relación, tiene que haber un inicio, digamos, básico, que en este caso sería el comercio, y la idea es que se den pasos para profundizar esa relación. Un ejemplo que, digamos, puede ayudar a que se entienda esta idea, ¿no? Hace poco estuvimos en una fábrica muy grande, la más grande de Rusia, de transformadores. Ellos ya están vendiendo transformadores en Venezuela, tienen una representación, sin embargo quieren profundizar, quieren tomar una cuota de mercado más grande, y ellos están abiertos a inicialmente seguir vendiendo, aumentar el volumen de ventas en Venezuela, y ya en una segunda etapa aliarse con alguna empresa venezolana de transformadores, que las hay, y armar una línea de producción. Entonces ya se crean procesos que van más allá de lo comercial, se crean procesos industriales o semi-industriales que le dejan, bueno, un valor agregado a la economía nacional. Quizás posiblemente un enclave económico donde ya Venezuela, con tecnología rusa y en ese acuerdo de complementariedad que existiría en ese proyecto, pudiese ser un punto para proyectar estos transformadores, estos productos hacia terceros países del continente, por ejemplo. Sí, Venezuela es muy atractiva desde el punto de vista geográfico, geopolítico, logístico, si se llegase a desarrollar esa área. Y bueno, por supuesto que entrar mediante Venezuela al mercado latinoamericano, el mercado suramericano, es estratégico para las empresas rusas. Ellos lo ven así porque hay cercanía, más allá de la cercanía política, que es evidente, también hay cierto entendimiento natural entre los venezolanos y los rusos. La manera de hacer negocios tiene sus divergencias, también tiene muchos puntos en común. Entonces, las empresas rusas se sienten cómodas trabajando en Venezuela, y por eso siempre se proyecta utilizar a Venezuela como un punto inicial, como un punto de entrada a América Latina y a Sudamérica.
Okay. ¿Qué necesidades tiene actualmente el mercado ruso desde la percepción desde la Cámara que nosotros desde Venezuela quizás pudiéramos satisfacer? Sí, evidentemente hay muchos sectores, hay muchas áreas de la economía. Sin embargo, si nos vamos a la necesidad de Rusia, hay rubros tan tradicionales y tan simbólicos de Venezuela que no tiene Rusia y no puede tener porque las condiciones climáticas no les permite, por ejemplo, tener aguacates, que por cierto se hizo una exportación hace 2 semanas y se va a hacer se está haciendo la próxima esta semana, de 5 toneladas de aguacate. Hay empresas que han hecho exportaciones en la Cámara de frutas, de aguacates. Los crustáceos. Sí, ahí se está exportando, sobre todo los productores del Zulia. Camarones y además el cangrejo. Estuvimos en octubre con una delegación donde estuvieron muy bien representados el gremio de los camarones y los productores de cangrejos del Zulia. Y ahí, mira, hay yo diría un desespero de los rusos por empezar a recibir en grandes cantidades estos productos y bueno, hay ciertos temas técnicos que no terminan y logísticos de empalmarse para que se pueda dar ese intercambio. Sin embargo, ha habido experiencias interesantes y pensamos que entre este año y el otro se debe firmar un acuerdo binacional entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Venezuela para eliminar el arancel a los camarones, como ya se hizo con China en su momento, hace unos años. Está allí el gremio camaronero pujando, que no hay otra palabra, para que podamos tener condiciones, digamos, de competitividad con otros países hermanos de América Latina que tienen el mercado ruso, que están muy bien representados en el mercado ruso. Interesante. Ya nos dices más o menos de cuáles son las necesidades que nosotros podríamos cubrir, pero del lado ruso, ¿qué estamos exportando, qué estamos importando actualmente a Venezuela? ¿Qué productos tú ves más en ese intercambio comercial? Sí, la economía rusa es una economía que, si bien también depende en alto porcentaje de los hidrocarburos, del gas, del petróleo, es cierto que hay ramas de la economía que están mucho más desarrolladas, la parte industrial, la parte de maquinarias. Espacial, quizás. Sí, espacial. Venezuela no es un actor tan importante en el ámbito espacial, sin embargo hay convenios donde, de hecho hace poco fue ratificado un convenio en el ámbito del desarrollo espacial entre Venezuela y Rusia, para recibir sobre todo asesoría técnica, para recibir equipos rusos que vengan acá a hacer misiones, a hacer observaciones. También Rusia es un buen productor reconocido de maquinaria, la parte automotriz rusa, sobre todo de carga, es bien reconocida. Hay empresas grandes en Venezuela, las marcas más grandes y emblemáticas están acá representadas, están trayendo autobuses, están trayendo camiones, que por cierto hay un déficit ahora que se ha visto en una cierta reactivación del aparato productivo venezolano. Volvemos a lo mismo, la parte comercial se ha estado moviendo, pero entonces no hay quien la soporte. Hay maquinaria obsoleta, hay una necesidad de los productores de sacar su mercancía, maíz, sorgo, cereales, con camiones que están en muy mal estado o simplemente ya no existen. Y estamos ahora haciendo un esfuerzo en esa dirección para que esas empresas como Gas, Kamaz, rusas, que son emblemáticas, sigan profundizando su presencia en Venezuela. Ok, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio.
Bueno, Pablo, muy interesante tu conversación, la información, el contenido, para nosotros inédito, porque como iniciamos esta entrevista era poco lo que se sabía. Sabemos que Rusia, la Federación Rusa, está ahorita pasando por unas circunstancias bien complicadas en cuanto bueno, el conflicto que existe ahorita en esos lados de Eurasia, ¿no? Sí. No obstante, tú nos hablaste de ciertos desafíos a nivel logístico que hay que vencer, porque como nos lo mencionaste, hay el interés de ambos países en complementarse pues en sus economías. Entonces, ¿podrías mencionarnos cómo están llegando los productos venezolanos a Rusia pese al conflicto y de Rusia hacia Venezuela? Sí, Pedro, lo primero que quisiera que entendamos es que al Rusia no haber sido nunca un mercado objetivo de las exportaciones venezolanas, la logística con Rusia nunca ha sido fácil. Es decir, nunca hemos tenido tal facilidad para enviar a Rusia como la hemos tenido con Europa, con España, con Estados Unidos, ni se diga, con países del Caribe. Y bueno, estos conflictos regionales acentúan esas complicaciones, ¿no? De hecho, la última vez que estuve en Rusia me fui por 2 semanas y me quedé por 3 meses porque hay cantidad de contenedores parados de empresas venezolanas, hay limitaciones con los bancos. Bueno, nosotros eso sabemos bastante, el empresariado venezolano, de cuando los bancos toman unilateralmente la decisión de, mira, si esto viene de Venezuela, ahora en este caso de Rusia, así venda curitas, yo no quiero nada con eso porque dice en algún lugar Rusia. Entonces, bueno, eso ha hecho que sobre todo en los primeros meses del año, después del conflicto con Ucrania, que se ralentizara un poco esa relación económica, sobre todo el comercio. Sin embargo, bueno, los países, y eso también lo sabemos los venezolanos, no se paran ni dejan de existir porque tengan unas sanciones, y las economías, sobre todo mientras más diversificadas y más grandes son, no pueden darse el lujo de pararse. O sea, los países no se detienen por decisiones políticas. Y bueno, ya se le ha conseguido soluciones quizás parciales, quizás temporales, pero que han resuelto esos frenos, ¿no?, en el comercio. Y mira, ya el intercambio se ha venido reactivando. Una de las particularidades del comercio entre Venezuela y Rusia es que las mercancías usualmente, cuando hablamos de alimentos, ¿sí?, por ejemplo, el cacao venezolano, el café, pasan por Europa para entrar a Rusia, porque por temas logísticos es mucho más rápido, es mucho más económico, o lo era antes de toda esta historia del conflicto. Y bueno, ahora esos países que servían como puente están sirviendo más bien como un tapón, como un freno. Y como una barrera. Sí, es una barrera, pero bueno, entonces no usas esa vía, usas otra, ¿no? Entonces se abre Turquía, se abren soluciones financieras con países que acá casi ni siquiera los tenemos en el radar, ¿no? Kazajstán, Tayikistán, Uzbekistán, que, oye, cuando te hacen falta, tú los ves y lucen un poco más atractivos, ¿no? Porque te están ayudando al desarrollo de tu negocio. Entonces, bueno, esas limitaciones, si bien existen, ya uno ha aprendido, y las empresas que están en la Cámara ya han aprendido a darle la vuelta a esa situación. Okay, Pablo, ¿qué necesitamos desde tu punto de vista para que haya un mayor intercambio comercial entre Venezuela y Rusia actualmente? Mira, aquí me gustaría resaltar sinceramente el súper trabajo que han hecho desde Conviasa. Conviasa, que es la aerolínea bandera de Venezuela, tiene desde mayo del 2021 vuelos directos entre Caracas y Rusia y Moscú específicamente. Eso, por supuesto, ha dinamizado el intercambio. Sí, el intercambio, sobre todo de los rubros que se pueden enviar vía aérea, ¿no? Que no son todos, pero bueno, las frutas se envían vía aérea. En plena pandemia las vacunas se traían por Conviasa. Es decir, hay una dinamización y hay una cobertura de las necesidades de parte y parte, y eso hay que reconocerlo. De hecho, con Conviasa hemos trabajado muy cercanamente con estas operaciones, tanto desde por la mar, posteriormente, ¿no? Inicialmente era Caracas-Moscú, luego se iniciaron operaciones desde por la mar. Con el tema del conflicto eso bajó un poco, ya se está retomando de nuevo.
hemos hecho colaboraciones, hemos participado en ferias turísticas junto a Conviasa en Moscú. Se han impartido clases de ruso para la tripulación de Conviasa, tanto en tierra como en las aeronaves, ¿no? El personal de Conviasa, bueno, siempre es chévere que tú entres en un avión y te hablen en tu idioma. Sobre todo que tanto Rusia como Venezuela se caracterizan por ser sociedades donde, si bien el inglés se maneja, no es que lo hablen tan fácil y tan fluidamente las personas. Y bueno, cuando te hablan en tu idioma te sientes un poco más cómodo, ¿no? Entonces eso es lo que hemos estado buscando con Conviasa. En la parte marítima es un poco más complejo porque el comercio actualmente entre Venezuela y Rusia no soporta una operación de una naviera directa y bueno, el comercio se lleva utilizando Panamá, utilizando Rotterdam, utilizando Alemania como puntos donde nuestras cargas tengan que transbordarse a otros medios de transporte multimodal, en el caso de Europa, para de ahí seguir vía terrestre hacia Rusia. Ahora este contexto, digamos, modificó un poco, como ya lo comenté, ya no vamos a Europa, vamos a Turquía, pero igual lo importante es que siguen llegando los productos venezolanos a Rusia y que estamos, proyectando, apoyando. Por ejemplo, en octubre tenemos un evento que está organizado por la Cámara Venezolano-Rusa, Caberus, en Moscú. Es el primer día del cacao venezolano en Rusia. Wow. Entonces, es eso. Ya está llegando el cacao. Ahora vamos a hacer que se posicione y que el que no lo conozca o que no lo ha terminado de conocer, venga y lo pruebe y se le da una muestra y se le... ¿Habrá un intercambio ron-vodka, algo así? Sí. ¿Gusta el vodka allá en...? Sí. Bueno, el vodka ruso acá en Venezuela, yo pienso que toda la vida, creo que a nivel mundial, ¿no? Pero Venezuela no escapa de esa dinámica. Está bien representado por las grandes marcas de vodka rusas en Venezuela. Y la experiencia con el ron en Rusia, el ron venezolano en Rusia, no es tan exitosa como debería ser, porque conocemos la calidad del ron venezolano. Sin embargo, hay marcas, está Diplomático presente en Rusia, con un nombre distinto por un tema de marcas, de derechos de autor, de propiedad intelectual. Sin embargo, están presentes. Ha habido otras marcas que han salido del mercado ruso. Hay una situación legal del ron venezolano que por ley tiene que tener 2 años de añejamiento para poder denominarse ron. Entonces, cuando tú compites con un ron del Caribe que dura 6 meses añejado, por supuesto los costos del ron venezolano son mucho más elevados que el del ron caribeño, que en 3 o 4 o 6 meses ya lo sacas y le pones la misma etiqueta de ron tal cual la del venezolano. Entonces, ese es el trabajo. Mira, te muestro la diferencia. Ven y prueba. Un trabajo de marketing. Exacto. No es lo mismo. Así diga la palabra sea la misma, hay una diferencia, profunda. El sabor es diferente, el aroma, todo lo que además la historia del ron venezolano, lo que culturalmente significa, ¿no? Sí. Igual con el café, igual con el cacao. Es decir, la cámara también sirve como una vitrina de los productos venezolanos en Rusia, y que además no es nada más Rusia. Trabajamos en los países rusoparlantes que se agrupan en diferentes tipos de asociaciones multilaterales, como la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Euroasiática, que es una unión aduanera. Entonces, en todos los países donde se hable ruso llegamos nosotros, y llegan, por supuesto, los productos venezolanos. Ok, interesante. Nos gustaría que nos hables un poco de cómo hacen estas personas, estos empresarios que están interesados en formar parte de la Cámara. ¿Cuál es el procedimiento? Sí, es un procedimiento muy, muy básico, muy sencillo. Quisiera también acotar que trabajamos con todo tipo de empresas, con todo tipo de proyectos, desde las microempresas hasta las pequeñas empresas, medianas empresas, y por supuesto las grandes empresas y grandes corporaciones, ¿no? No tenemos ningún tipo de discriminación, digámoslo así, porque para ser grande tuviste que empezar de alguna manera siendo pequeño. Y el proceso es sumamente sencillo. Se contactan con nosotros por nuestra página web, que es caberus.org.
Allí hay unos formularios para que se rellenan muy fácilmente, se le da a enviar. Eso le llega al equipo acá de Caracas si la empresa es venezolana. Si la empresa es rusa, ese formulario le llega al equipo nuestro en Moscú, a las oficinas de Moscú, y se procesa eso, se hace el contacto ya directo entre el representante de la Cámara y el representante de la empresa, y se procede a firmar la afiliación. Hay un pago anual, ¿sí?, del cual están exonerados los micro y los pequeños empresarios. Es de $150 la anualidad, la afiliación, y sí, ahí está la página web, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, eso nos ayuda a nosotros a poder generar este tipo de eventos. El 6 de junio pasado hicimos el primer congreso de la lengua rusa en Venezuela, yendo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo tú haces negocios si quizás no te entiendes? Exacto. Entonces, bueno, tenemos convenios con instituciones educativas tanto rusas como venezolanas. Vamos a empezar a hacer intercambios estudiantiles, trayéndonos practicantes o pasantes desde Rusia a Venezuela. Hay una gran operación turística en la isla de Margarita con el turismo ruso. Vamos a proponerle, de hecho ya lo hicimos ante el Ministerio de Turismo, que en cada hotel venezolano donde lleguen rusos haya una persona que te hable en ruso. Por supuesto, inicialmente van a ser rusos que vamos a traer en este intercambio estudiantil de formación, de conocimientos, pero bueno, migrar ya en el mediano plazo a que sean venezolanos que hablen ruso y que estén empleados en esos hoteles. En Rusia me queda esta inquietud. Es como China, hay muchos dialectos dentro del mismo idioma. Sí, Rusia es el país más grande del mundo. Tiene más de, creo que 150, 170 etnias diferentes. Hay ciudades rusas, hay repúblicas adentro de la Federación de Rusia, donde hay muchos dialectos, hay muchos idiomas, muchas lenguas, pero a diferencia de otros países, hay un factor de unificación nacional que es el idioma ruso. Es decir, tú puedes tener en Rusia, tú puedes ser de la República de Bashkiristán, por ejemplo, y tu idioma es el bashkirio, pero siempre tu otro idioma, bien sea tu primer o segundo idioma, va a ser el ruso. Es algo así como el catalán en España. Es decir, cualquier catalán te habla, su primer idioma es el catalán, ¿no? Pero siempre te hablan español también. Entonces, algo así pasa en Rusia. Y el idioma ruso es un factor de unificación. Okay. Entonces, es importante que las empresas venezolanas hagan ese esfuerzo por involucrar el idioma ruso, así como se hace con el inglés, en el día a día de sus empresas, pues, de sus relaciones. Okay. Ya volvemos con más de Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Ok, estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Y bueno, queremos conversar un poco de esta feria que se está haciendo en el Poliedro de Caracas, Venezuela, Irán. A ver si han pensado desde la Cámara, si han habido conversaciones o si lo tienen como una propuesta, hacer una feria ruso-venezolana. Mira, yo personalmente no he ido todavía a la feria de Irán en el Poliedro. Quiero ir, quiero ver si me pego aquí, de aquí salgo para allá, porque dicen que está buenísima, ¿no? Pero sí, ha habido quizás no de ese tamaño, ¿no?, iniciativas de acercamiento comercial e industrial, pero por ejemplo el octubre pasado fue en el marco de la CIAN, que es la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Se llevó una delegación importante de empresarios venezolanos a Rusia. Estuvimos allí nosotros presentes también, apoyándolos en todo lo que se militaba, ¿no? Ya comenté que fueron los camaroneros, estuvieron los productores de cangrejos. ¿Vieron qué mesas de negocio? Sí, mesas B2B, business to business, bien enfocados en concretar negocios, en cerrar negociaciones allá. Eso fue, por supuesto, respaldado, incluso impulsado por el Estado venezolano, por Bancoex, el Banco de Comercio Exterior. Estuvo el presidente de Bancoex, estuvo el viceministro
Héctor Silva también por allá dando sus palabras. Muy interesante. Mira, la gente que no conoce Rusia, que no conoce Moscú, tienen una percepción, bueno, digamos, no hay vivencias propias, ¿no? Pero cuando llegan y están unos días allí, dicen, mira, o me compro un apartamento aquí, o monto mi empresa aquí, o hago una filial, o necesito hacer negocios con Rusia. Porque es un mercado, bueno, grandísimo. Moscú mueve más recursos que cualquier país de Centroamérica. O sea, es una economía grande. Y bueno, eso se nota y eso causa impresión en los empresarios venezolanos cuando van a Rusia, ¿no? A Moscú. También estamos ahora trabajando en el marco del plan de Fede Cámaras 2035, y hace poco estuvimos en una reunión de la Comisión de Cámaras Binacionales de Fede Cámaras. Eso fue el martes pasado en la sede de Fede Cámaras, y bueno, el presidente Carlos Fernández, una de las líneas de acción fue acercarnos a esos empresarios, incluso a los cuerpos diplomáticos, a las asociaciones gremiales, con la cual, por cierto, en Rusia tenemos muy cercana relación, que es la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia. Y nada, traernos a delegaciones de empresarios, de productoras, de fabricantes, de compradores también, a Venezuela. Entonces hacer recorridos, hacer mesas de negocios, involucrar, y esto lo quiero recalcar, tanto al sector privado. Fundamentalmente estamos conformados por empresas privadas, ¿no? Pero también al sector público, porque bueno, son los entes rectores, son quienes dan al final los permisos de si esto sale o no sale. Sí. Los regímenes legales. Sí, todo lo que... Pero es que es el deber ser. O sea, en un ecosistema sano debe haber una alianza entre el sector privado y el sector público, y la tendencia últimamente en Venezuela es que eso ocurra. Estamos viendo un acercamiento entre gremios que anteriormente eran antagónicos, como Fede Cámaras y el gobierno. Ahora se sientan tranquilamente, ahora nos sentamos tranquilamente. Vemos a las autoridades llamando a los empresarios para que hagan negocios, y vemos un discurso del Estado, oye, deslindándose de lo que es del rentismo petrolero, y vemos que el Estado está haciendo ferias de ron, de cacao, de café. Es decir, al parecer hay un reconocimiento mutuo, como debe ser, entre el sector público y el sector privado, y esto, por supuesto, bueno, hace que estas actividades, ferias, eventos, misiones de negocio se hagan mucho más, primero, fácilmente, ¿no? Y segundo, que haya más resultados, que sean más visibles estos resultados y más rápidos. Sí, eso que dices es bastante interesante, y nosotros lo hemos vivido como Perfil Aduanero, que actualmente estamos realizando un evento y logramos ese mix que es en público-privado, que no se había visto, por lo menos en el mundo de aduana y comercio exterior, no se había visto antes. Entonces, sí. Esos acercamientos son interesantes y son buenos porque, como tú dices, son ellos los que otorgan las permisologías, son ellos los que dictan la normativa. Entonces, no, incluso a la hora de exportar, en este momento, mira, tú puedes escoger entre opciones del Estado y opciones privadas, en agentes, en acompañamiento, y bueno, es chévere porque se está compitiendo sanamente. Y si tú dices, no, mira, me voy con el privado, el del Estado dice, ok, vete, y eso te va a salir igualito. Aquí no hay ningún tipo de impedimentos, de frenos, de barreras. Sí, exacto. También nos gustaría saber, Pablo, los servicios que ofrece la Cámara, cuáles son los beneficios de ser afiliado, ¿qué les puedes decir a esos empresarios que les interesa el tema de la Cámara Venezolana-Rusa? ¿Cómo pueden...? Sí, mira, básicamente vuelvo a lo mismo. Una cosa es querer hacer negocios con Rusia para un venezolano, y otra, o para un ruso hacer negocios en Venezuela, que tampoco somos un país fácil para nada, ni convencional. Somos el mejor país del mundo, eso sí, yo soy de aquí criollito y me encanta, pero bueno, hay particularidades, ¿no? Como en todos los países. Entonces la Cámara básicamente se enfoca en acompañar desde el punto cero al empresario que quiere hacer un negocio con Rusia, o desde el punto cero al empresario ruso que quiere venir a Venezuela y apostarle al desarrollo de esas relaciones, desde la traducción de un documento,
desde decirle quién y cómo se apostilla, desde informarle al ruso que quiere venir acá con qué agente de aduanas puede trabajar según nuestra experiencia, por supuesto, ¿no? Las implicaciones legales de las contrataciones, esas cosas. Sí, claro, por supuesto. Hay un acompañamiento jurídico, tenemos bufetes de abogados que son parte de la Cámara en diferentes áreas del derecho, y dependiendo del perfil de la compañía, bueno, se le hace la recomendación, ¿no? La Cámara también es una especie de filtro. Tú sabes que si una empresa está recomendada por la Cámara, bueno, ya hubo una verificación, ya tiene cierta trayectoria, ya se conocen las partes. Es un barómetro de reputación. Sí, o sea, como mínimo, oye, no es una empresa que te va a estafar, no es una empresa de maletín. Es decir, son actores económicos, son empresas, son empresarios de carne y hueso, son personas que tienen intereses genuinos en desarrollar el comercio, y a la hora de hacer negocios, bueno, al final la confianza es un punto. Sin la confianza no se da ningún negocio. Y si se da, bueno, tienes que estar ahí muy pendiente, ¿no? Entonces eso es lo que busca minimizar la Cámara, esos malos ratos para los empresarios, sobre todo en mercados tan nuevos, tan novedosos, ¿no? Como sí. Rusia para los venezolanos y como Venezuela para los rusos. Pero bueno, vamos al acompañamiento, podemos hacer misiones de negocios en Rusia, participación en ferias de sectores de la economía. Por ejemplo, próximamente se viene una feria de alimentos en la cual va a haber una participación de la Cámara. Participamos hace unos meses en la más grande feria turística rusa, y bueno, fueron con nosotros empresarios, prestadores de servicios turísticos venezolanos allá, los cuales ya están recibiendo turistas rusos en Margarita. Entonces no estamos hablando nada más de planes, proyectos, villas y castillos, ¿no? Sino de, humildemente, resultados concretos. Somos una Cámara que, como ya lo comenté, tiene 3 años de conformada legalmente. Este año proyectamos cerrar ya con 100 empresas y organizaciones aliadas, afiliadas a la Cámara o con convenios de acuerdos de cooperación firmados. Y bueno, es un trabajo que no es tan rápido, pero paso a paso se va llegando. Pero hay que empezar. Claro que la exploración empieza ahí y las intenciones son buenas para los países, sí. Y tiene que haber una relación ganar-ganar. Sí, así es. Ese es el enfoque nuestro. Sí, también quisiéramos saber si en Rusia existe una Cámara ruso-venezolana, como en el caso de Colombia, que tenemos Cabecol, y allá también está la Cámara colombo-venezolana. En Rusia hay como una contraparte, sí. Bueno, aprovechando que nombraron a Cabecol, quisiera darle las felicitaciones porque han hecho un trabajo increíble. Sí, Luis Lucián y Carlos Luna. No, o sea, algo de verdad ejemplar para cualquier cámara, y creo que tienen mucho que ver con lo que ha pasado en estas decisiones políticas, claro, económicas, la normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia, y bueno, ahora viene todo un aprovechamiento integral de esas relaciones, ¿no? Así que estuvimos hace poco con el presidente de Cabecol en Fedecámaras, y bueno, es la estrella gremial ahora en Venezuela. Es que Luis es además su personalidad, es muy amigo aquí de Perfil Aduanero, ha estado en nuestros programas ya en 2 ocasiones, ¿no? Sí. Y sí, él todo un personaje. Entonces, bueno, sí, hay organizaciones gremiales en Rusia. De hecho hay un comité nacional que fue creado por el aparato estatal ruso para trabajar con América Latina, y con ellos tenemos una muy cercana relación. Ellos tienen no la representación, pero sí en cierta parte llevan negocios de grandes empresas rusas en América Latina y en Venezuela. Con ellos tenemos una muy cercana relación. También tenemos muy cercana relación con la Cámara, la principal Cámara de Comercio e Industrias de la Federación de Rusia, y con el Comité de América Latina. En estos momentos en Rusia no hay conformada una Cámara binacional ruso-venezolana. Sin embargo, bueno, ojalá que eso suceda, ojalá que tengamos una contraparte en Rusia, conformada en Rusia, para poder entendernos de tú a tú, y que esos empresarios rusos
que vienen para acá vengan, bueno, un poco más orientados. Mientras eso no ocurre, tenemos en nuestra representación de Caberus en Rusia, porque bueno, hay que asumir ese trabajo, Claro. ¿no? Por supuesto. Y porque para Ocupar nosotros, los espacios. sí, Importante. ocupar el espacio y al final, oye, si viene una empresa rusa a invertir en Venezuela, eso es beneficio para el país también, Claro, ¿no? por supuesto. Entonces, bueno, mientras esa estructura allá no existe, nosotros ocupamos ese espacio y desarrollamos lo mismo que le ofrecemos a un empresario venezolano para que mire a Rusia, se lo ofrecemos a un empresario ruso para que mire a Venezuela. Excelente, Pablo. Vamos entonces a un corte comercial y ya volvemos con más de Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Ok, estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio y quisiéramos, Pablo, que nos dieras un mensaje para estas personas, estos empresarios que quieren formar parte de la Cámara y que quieren estar más involucrados. ¿Qué le das tú? ¿Cuáles las expectativas de este intercambio económico en los próximos meses, en los próximos años? Mira, básicamente, que vean a Rusia como un gran mercado para la colocación de mercancías, bienes, servicios venezolanos. Es un mercado que ha venido creciendo, es una economía BRICS, Rusia es una potencia, si bien en algunos sectores global, bueno, regionalmente es una superpotencia. Sí, es quien lidera esa parte euroasiática, es quien concentra esos contactos, esas inversiones, esas dinámicas económicas. Y bueno, es una oportunidad muy interesante para el empresariado venezolano, bueno, participar de eso, ¿no? Como siempre decimos, no queremos la torta, queremos un pedacito nada más de la torta. Y es suficiente mercado. Y eso es, para Venezuela no vamos a poder con ese pedacito inicialmente. O sea, si queramos no vamos a poder. Pero bueno, vamos a intentarlo. Porque hay países que están, digamos, más alejados de Rusia, quizás políticamente, quizás coyunturalmente. Pero cuando tú ves el comercio, cuando tú ves la balanza comercial entre esos países y Rusia, bueno, le da 3 vueltas a la balanza comercial entre Venezuela y Rusia. Entonces uno dice, bueno, si hay tanto acercamiento, si hay tantas condiciones, si hay tantas facilidades, ¿por qué no aprovechar? Entendimiento, ¿por qué no se aprovecha? Claro, sí se aprovecha a nivel macro, sí se aprovecha a nivel político, sí se aprovecha a nivel estratégico, que no está mal, que está bien, que debería profundizarse. Me refiero a la parte energética, me refiero a la parte mineral, me refiero a la parte, bueno, armas, bueno, todo lo que es lo estratégico para la nación, ¿no? Pero no ha bajado, no decanta a otro al nivel. siguiente nivel, Claro. que es sobre todo en el contexto venezolano. Las empresas privadas no están en ese nivel, digamos, macro estratégico, sino que están en el siguiente nivel, que es, bueno, cuando tú puedes ofrecer tus servicios, tus productos. El Casabe, la Naigoa, por allá por Mira, Rusia. ahí se ha llevado Casabe a Rusia. Se ha llevado Casabe a Rusia. Fue un experimento de una empresa. No sabemos si lo sigue haciendo porque tengo entendido que cambiaron su perfil económico, pero llevaron Casabe, llevaron papelón, llevaron La Catalina. No, hasta ahí no han llegado todavía. Quizás salga. Melado de caña. Bueno. La Malta, no sé. No, la Malta en Rusia tiene presencia por la India. Hay ciertos puntos de comercio de la India en las ciudades rusas y ahí se vende Malta. Y casi siempre es Malta u holandesa o de la India. Pero la Malta venezolana no ha llegado todavía allá y realmente creo que el mercado es muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. Sí. Creo que con el ron hay que hacer un mayor esfuerzo, ¿no? Es más fácil. Más fácil, sí. ¿Cómo es el tema de la permisología en Rusia? ¿Es fácil? Mira, eso es un tema muy importante. Volvemos a la alianza público-privada, ¿no? Tiene que haber un desarrollo que ya existe, tiene que profundizarse de la diplomacia comercial, ¿no? Las representaciones diplomáticas nuestras a nivel mundial, sobre todo en Rusia,
porque es el caso que me atañe, ¿no? Representa muy bien a los intereses comerciales venezolanos en Rusia. Sin embargo, pienso que podría hacer un mejor trabajo, porque no es que estamos inventando algo, es que otros países latinoamericanos ya lo han hecho, incluso Venezuela ya lo ha hecho. El Estado venezolano bueno, sabe cuál es la ruta y los pasos a seguir para que se obtengan beneficios, para que se obtenga supresión de aranceles, para que se obtengan, a veces ni siquiera en términos económicos como los aranceles, por ejemplo, sino facilidades a nivel documental. Por ejemplo, hay casos, si nos volvemos al camarón, ¿no? Para uno poder colocar el camarón venezolano, una empresa venezolana, en Rusia, tiene que venir una representación, digamos, del INSAI ruso a Venezuela, ir a Maracaibo, certificar que hay las condiciones, y luego es que se puede registrar como exportador a Rusia. Califica, es como una... Sí, pero eso nunca se ha hecho, porque es sumamente complicado. Pero tenemos buenas experiencias gracias a los esfuerzos del Estado venezolano y bueno, se han obtenido logros en ese aspecto. En la parte agrícola, por ejemplo, cualquier documento emitido por el INSAI, si seguimos en ese ejemplo, aguacates, frutas, es reconocido automáticamente en Rusia. Entonces, a veces, bueno, uno podría entender que quizás Rusia busca protegerse en ciertos aspectos y no quiere suprimir aranceles, bueno, hay miles de razones económicas. Pero bueno, no nos vayamos a lo económico, vámonos a la facilidad. En cuanto, Pablo, a los medios de pago, este tema de las criptomonedas, ¿cómo se materializa? Sabemos que Rusia es un país sancionado. Sí, el tema financiero actualmente con Rusia, desde febrero, cuando empezó el tema de Ucrania, ha estado muy complicado. Sin embargo, Rusia, a diferencia de Venezuela, no está aislado, no está bloqueado totalmente del sistema SWIFT. Hay ciertos bancos sancionados y los otros bancos, bueno, pueden trabajar entre comillas tranquilamente. Digo entre comillas porque ahí está el overcompliance de los bancos que siempre frena un poco, ¿no? Hay una autocensura, ¿entiendes? Sí, los bancos, bueno, se cuidan a veces más de lo que les exigen los organismos de control, las ¿no? fuerzas políticas. Sí, bueno, al final son unos dobles estándares. Exacto. Que uno no entiende, ¿no? Porque, bueno, tú ves como una gran cantidad de mercancías un poco delicadas siguen cursando y algunos pagos siguen pasando, y cuando vas a pagar unos aguacates no puedes. Entonces tú no entiendes, ¿no? ¿Cuál es cómo se definen esas políticas? Pero nada, la idea es seguir, como ya les comentaba antes. En este momento hay mucho más soluciones financieras de las que había hace 4, 5, 6 meses con el inicio del conflicto con Ucrania. Ya el problema bancario no es el que nos da más dolores de cabeza y bueno, se han conseguido soluciones, las cuales no quisiéramos tampoco detallar porque sabes que las dices y luego llegan, ¿no? Sí. Pero existe una maniobra, una estrategia. Sí, hay estrategia y tienen cierto éxito. Bueno, buenísimo, estamos satisfechos. Buenísimo. Con lo que respecta a las criptomonedas, Rusia históricamente ha sido un país un poco más cerrado en ese tema que Venezuela. Bueno, es que Venezuela es líder en el uso de la tecnología, pero además de las criptomonedas como tal. Sí, la aceptación como la aceptación. Aquí cualquiera te habla de cripto, de USDT. Uno de los primeros países que desarrollamos una superintendencia de criptoactivos. Sí. Entonces ya había como una conciencia de lo que iba a venir. Sí, hay una intención, y es que yo pienso que cuando ya hay fenómenos en la sociedad, oye, en vez de prohibirlos, regúlalos. Claro. ¿No? Porque igual eso va a seguir existiendo. O sea, tú no puedes prohibir las criptomonedas. Siempre se va a encontrar la manera de darle la vuelta y al final se sigue utilizando. Rusia estaba muy cerrado en eso. Sin embargo, bueno, ahora con el tema de las sanciones, ahora con el tema de la coyuntura económica, vieron que las criptos son una buena vía para poder hacer ese intercambio de capitales. Entonces, hace poco salió una noticia
donde el Banco Central ruso y las autoridades financieras rusas están evaluando la posibilidad de darle cierta legalidad a las criptomonedas, ¿no? Convenios con China, ya han habido conversaciones. Sí. No, incluso en la parte que se refiere al minado, a la minería de criptomonedas, se hace en Rusia tranquilamente en muchas regiones del país donde la energía es más barata, donde hay un superávit de energía. Se dan las condiciones para que se hagan esas super granjas, ¿no? Pero han estado un poco rezagados en el tema de la utilización y la aplicación de esas monedas. Al fin y al cabo son monedas, ¿no? Valores, vamos a decirlo así. Bueno, sí, valores en la economía real. Ahora están un poco más abiertos. Eso sí es una noticia en desarrollo. Hay que esperar a ver qué tal se va dando. Ok, Pablo, un mensaje final para nuestra audiencia y despídete de tus redes sociales, las redes de la cámara. Mira, el llamado es a que sigan volteando a Rusia, a que sigan volteando hacia los países de habla rusa. Son mercados muy grandes, son mercados que vienen creciendo, son mercados que están ávidos de recibir bienes, servicios, mercancías venezolanas. Son mercados que aman el chocolate, las frutas, el café, que aman venir a Venezuela y darse un baño en Margarita. Es gente que ha crecido soñando con el Salto Ángel y queriendo verlo en algún momento de su vida, y se han desarrollado políticas, se han desarrollado relaciones comerciales que permiten que eso suceda, que sean realidades. Entonces el llamado es a que las empresas se inscriban, se afilien a la Cámara. Estamos ubicados en Plaza Venezuela, en Caracas, tenemos una oficina en Moscú también, hay equipos tanto allá como acá, estamos constantemente participando en ferias, en eventos, en dinámicas, ¿no? Entre empresarios, y la idea es esa, que se suman, que le pierdan ese miedito que todavía queda con Rusia, y que nos sumemos a esa dinámica, pues, que hagamos negocios. Esa es la idea. ¿Las redes sociales de la cámara? Sí, la página web es KBRus, K de cámara, V de Venezuela, Rus de Rusia, muy fácil, kbrus.org, y las redes sociales son Cámara V Rus en Instagram. Por ahí nos pueden seguir, y en Twitter también es el mismo usuario, Cámara V Rus. Muchas gracias, Pablo, por venir, por participar en el programa del día de hoy. Las puertas abiertas del programa siempre están para la cámara y para usted. No, muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Giovanna, por la invitación y por esta conversación tan ligera y natural, ¿no?, que se dio. Sí, Pedro. Mi llamado es para los empresarios micros, pequeños y medianos y grandes, que vean que hay una puerta de luz, en KBRus la hay, que el mundo se ha vuelto pequeño con las tecnologías, pero es lo suficientemente grande, hay muchos mercados, hay que explorar. Y bueno, esa es la invitación que yo creo, y es el aprendizaje que tenemos que tener aquí de este programa. Y bueno, muy contento de lo que fue esta participación aquí con ustedes. Tengo que mencionar también a nuestro amigo Cristian, que fue vicepresidente de la Cámara, que nos dio aquí, nos sirvió de vaso comunicante, de enlace para tener ese acercamiento y poderlos conocer aún más para que estuvieran acá en el programa, y esperemos que este sea el primero de muchos programas, claro, y de muchos proyectos que hagamos. Así será, muchas gracias. Okay. Recuerden que están abiertas las inscripciones para las terceras jornadas de actualización en Aduanas y Comercio Exterior en la Universidad Simón Bolívar, 5, 6 y 7 de octubre. Los esperamos por allí. A través de nuestra cuenta de Instagram, @perfil aduanero, pueden inscribirse. En la dirección general, Caroline Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón. Y nuestro operador técnico, Ángel Bravo. Nos vemos el próximo sábado. Perfil Aduanero en la radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior, conducido por Joana Frías y Pedro González. Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Aduanera, Naviera, Transportistas, Estibadores y Afines del Estado Anzoátegui, Seccional Guanta, la Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia,
la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo. Síguenos por @perfil aduanero en Instagram y Twitter, @perfil aduanero BZLA en Facebook y Perfil Aduanero en YouTube. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.